Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Antes que nada, muchas felicidades. Muchas felicidades. Realmente es una bendición cumplir 129 años. Me da mucho gusto ver a cada uno de ustedes, especialmente a los hermanos con los que ya nos conocemos. Estaba comentándole, creo, al hermano Misael que la primera vez que vine había un rótulo por aquí que decía 103 años. Creo que estaba estudiando en el seminario en aquel tiempo. Así que estamos agradecidos con el Señor por estar con ustedes esta noche. Quiero agradecer al pastor, el hermano Misael, por la invitación y pues es un gusto estar con ustedes, con los hermanos que nos sintonizan también. Especialmente quiero enviar un anuncio a mi familia, a mi esposa y mis hijos que seguramente están viendo esta transmisión en este momento, que lamentablemente no pudieron acompañarme. Quiero agradecer también a la familia que me ha hospedado. Muchas gracias. Como ya dijeron, mi nombre es Carlos Cepeda y pues tengo, por la gracia del Señor, 15 años de estar pastoreando en la iglesia de Emanuel, y quiero compartir unas reflexiones acerca de la palabra de Dios, relacionado por supuesto con el tema que ustedes tienen, y quiero felicitarles también por esa iniciativa, por el deseo de seguir proclamando el Evangelio. Hay una presentación por ahí y ustedes probablemente conocen. ¿Tengo que activar aquí yo primero o no? Perdón, allá. Probablemente ustedes conocen un personaje muy famoso. De hecho, lo conocen, todo el mundo lo conoce. Este hombre, conocido especialmente y admirado y respetado por aquellos que comparten la pasión por el fútbol. Quiero decir, no me lo están preguntando, pero a mí no me llama la atención. Me doy cuenta que hay mundial porque escucho a los vecinos gritar, pero yo no sé nada de eso. Pero sí sé que este hombre es conocido como el Rey. Es muy respetado, admirado. Y pues este hombre fue el primer futbolista, por así decirlo, o el que convirtió o hizo que los futbolistas fueran unas estrellas. De hecho, creo que fue Ronaldinho que dijo: gracias, le dice en un documental, le dice: gracias por abrirnos el camino, y termina con esa expresión: larga vida al Rey. Entonces todos los futbolistas, los famosos, tienen una deuda con él, por así decirlo, porque él les abrió ese camino, de manera que ahora pues son considerados como grandes estrellas y son admirados, son respetados, idolatrados, y viven de eso, y viven muy bien. Así que de alguna manera podríamos decir que están en deuda con Pelé. Y nosotros, el apóstol Pablo también nos enseña que nosotros somos deudores, por así decirlo. En el libro de Romanos, como ustedes pueden ver, el capítulo 1, versículo 13 al 15, el apóstol Pablo escribe unas palabras que nos dejan con ese desafío, con esa enseñanza, con ese principio, que somos deudores. Reconoce él que él es deudor. La deuda consiste en la predicación del Evangelio. Él tiene un deber, tiene el compromiso ante Dios de dar a conocer lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús por la humanidad. Y todo creyente, todos nosotros, todos los que profesamos, todos los que decimos, afirmamos que somos creyentes, tenemos la misma deuda. El asunto es que tal vez no todos tenemos la convicción. ¿Tiene usted esa convicción? Una pregunta para que usted la pueda contestar internamente. Este no es un tema nuevo, por supuesto. En todas las iglesias se predica la importancia de
de predicar el Evangelio. Es parte fundamental de nuestra misión. De hecho, el Catecismo Menor de Westminster pregunta, ¿cuál es el fin del ser humano? ¿Cuál es el propósito del ser humano? Y la respuesta es vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre. Vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre. Aprender a ver la belleza de Cristo y darnos cuenta que no hay nada mejor que Él. No es por nada que el gran mandamiento reza así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y es que cuando conocemos al Señor y aprendemos a disfrutar de Él, entendemos que ni los placeres, ni las cosas que este mundo ofrece se comparan a la satisfacción que encontramos en Él. Y cuando entendemos eso, entonces la predicación del Evangelio se convierte en una misión para nosotros, en un estilo de vida. Nos damos cuenta que somos entonces deudores. Así que, pero por supuesto, todos sabemos eso, ¿verdad? Eso no es nada nuevo, usted ya lo sabe. Pero le tengo una pregunta. Tengo varias preguntas en el transcurso de esta reflexión. ¿Cuántos años tiene usted de convertido? ¿Cuántos años tiene usted de haber conocido al Señor? Otra pregunta. Y en todo este proceso, en todo su caminar con Cristo, ¿cuántas almas ha ganado usted para Cristo? ¿Cuántas almas? Una pregunta que retomaré más adelante. Insisto, la predicación del Evangelio debe ser un estilo de vida. De lo contrario, estaríamos en pecado. Mire, hablando del pecado, por cierto, hay distintas categorías, por así decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, están los pecados de comisión, que son los pecados que cuando nosotros, digamos, dice la Biblia, no robar y robamos, ¿verdad? Un pecado de comisión. Pero están los pecados de omisión, que son aquellas cosas que debemos hacer y no hacemos, como por ejemplo, pues evangelizar, ¿verdad? La Biblia nos enseña que tenemos que evangelizar y no lo hacemos, entonces somos culpables de pecado de omisión. Hoy y mañana, la expectativa es que la palabra de Dios nos desafíe a todos, que quedemos porque por supuesto, yo estoy seguro que en todas las iglesias hay personas que intentan y hacen su parte para cumplir esta misión, porque tienen esa deuda, tienen el peso de la deuda, ¿verdad? Creo que es una buena manera de ilustrarlo. No sé si alguien se identifica o ha sentido lo que es tener una deuda y no poder pagar. Acostarse pensando en aquello, levantarse pensando en aquello y depender del Señor, porque no podemos de nosotros mismos. Quita la paz, quita el sueño. Bueno, Pablo tiene esa deuda, ¿verdad? Y ese es el deseo, que nosotros quedemos con el peso de esa deuda y que hagamos algo al respecto, de manera individual, ¿verdad? Y consecuentemente colectiva. En el seminario se hacían, por ejemplo, días de evangelismo y nos íbamos a las calles allá en Guatemala y nos poníamos a predicar el evangelio. Pero probablemente muchos no lo hacíamos en el transcurso de las actividades cotidianas, solo en ese día. Está bien, hay que hacer un día de evangelismo, está bien, pero mucho más que eso, un estilo de vida, y esa es la idea de desafiarnos, porque para aprovechar los recursos de esta era, de este tiempo, tenemos que tener ese compromiso, ¿verdad? Porque en la actualidad hay una cantidad de oportunidades para poder hacerlo, una cantidad que a veces desaprovechamos. Entonces, espero que la palabra de Dios nos desafíe. Entonces dice el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces, note usted que el apóstol Pablo tiene el deseo, ¿verdad? Él quiere ir, pero por supuesto,
uno como creyente no puede hacer lo que uno quiere, aún para hacer algo que es un mandato, es algo que es bueno, es algo que es en beneficio del reino, ¿verdad? Pero hay un tiempo para todo. Él quiere ir y predicar, pero no ha podido. Y más adelante en el capítulo 15 del libro de Romanos, él dice que antes de ir, él ha evangelizado todo lugar, todo donde él está, él ha predicado el evangelio. Y eso es curioso porque de repente podría ser que, yo siempre recuerdo la escena que pude experimentar de dos compañeros del seminario que ella iba a estudiar para irse de misionera no sé a dónde, y entonces el compañero le dijo, mira, le voy a dar el asiento a esa señora y dale este tratado, por favor. Y ella dijo, no puedo. Y él le dice, venís a estudiar para irte a la China, pero no sos capaz de dar un tratado a esta señora. Qué interesante, qué interesante. No, hay que aprovechar toda oportunidad, ¿verdad? He escuchado predicadores que insisten. Hay un compañero en el seminario que insistía y decía que todos tenemos que irnos. Hay que irnos. O sea que quería que todo quedara vacío, ¿verdad? Entonces, ¿y quiénes son los que van a enviar? Tienen que haber unos que van y otros que se quedan, ¿verdad? Pero los que se quedan tienen que predicar el evangelio donde quiera que estén, en el lugar donde estén, evangelizando a sus hijos. Yo pienso que un padre no debería de permitir que nadie le quite ese privilegio de llevar a sus hijos a los pies de Cristo. ¿Qué privilegio ese? A los vecinos, a todos los parientes cercanos, lejanos, aprovechar a predicar a todo el mundo. Pablo quiere ir a Roma, pero mientras tanto, mientras llegue el tiempo de Dios, él está evangelizando donde él está. Él ha predicado el evangelio a todo el mundo. Él dice, el propósito es que quiere tener un fruto, ¿verdad? Y la Biblia habla de fruto en varios sentidos, ustedes lo pueden ver ahí. Pero en este contexto obviamente se refiere pues a la predicación del evangelio. Qué bonito, qué satisfactorio es ver los frutos del trabajo. Ver los frutos del trabajo. Tengo un amigo que él dice, él es hijo y creo que nieto de misioneros. Dice que un día él estaba sentado ya su abuelo, un anciano, y le dijo, abuelo, ¿qué consejo me das? Y él le dijo, ¿qué versículo te gusta? Y él le dijo, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. A él parece que no le gustó mucho aquel versículo, ¿verdad? Pero dice que él estaba presente cuando su abuelo estaba agonizando y estaba en estado de coma. Dice que de repente, después de estar en estado de coma, el abuelo se paró de un solo, se sentó, y dijo, qué hermoso, y falleció. Y vino a su mente en ese momento, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Él había sembrado, por así decirlo, el evangelio, y ahora estaba de alguna manera también a la hora de entrar al reino de los cielos disfrutando. Pero predicar el evangelio tiene muchas satisfacciones. Ver a una persona quebrantada entregar su vida a Cristo, eso no tiene precio. Ver personas restauradas. Pablo quiere tener algún fruto entre los romanos. Insiste y sigue diciendo Pablo en el versículo 14, a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Pablo nos ha dejado claro, y si usted ha leído obviamente las epístolas, usted está convencido de que Pablo predicaba el evangelio indiscriminadamente. Él, por supuesto, había sido, o se le denomina como el apóstol a los gentiles, ¿verdad? Porque los hebreos, los judíos, pensaban que ellos eran los únicos que merecían
o eran los únicos a quien Dios iba a bendecir con la vida eterna, pero se sorprendieron cuando el Espíritu Santo también vino sobre los que no eran judíos. Pablo estaba comisionado para los gentiles, pero él predicaba a todo el mundo y hace distinción de dos grupos aquí, dos grupos que parece que fueran cuatro, pero podría ser que los griegos se les denominara sabios, porque ustedes saben, ¿verdad?, que es una de las primeras cosas que uno escucha en la universidad, es que Roma conquistó a Grecia militarmente, pero Grecia conquistó a Roma culturalmente. Entonces predominaba la cultura griega, los sabios griegos, los filósofos griegos, y los bárbaros, los que no tenían educación, ¿verdad? Entonces probablemente se refiere a los griegos como sabios y a los no sabios como los bárbaros. Pero él tiene una deuda con todo el mundo, con todo el mundo. No desaproveche oportunidad, no desaproveche oportunidad. A sabios y a no sabios soy deudor. Ahora bien, a veces nosotros podría ser que seamos selectivos. Decía alguien que se quería ir de misionero a predicar a las élites de cierto lugar. Pero no, Pablo no es selectivo, él predica a todo el mundo, a todo el mundo. Así que se siente en deuda con todo el mundo. Versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Si usted consulta otra versión, por ejemplo, hay otras versiones que hablan de que él está ansioso, ¿verdad? Él está dispuesto, él está presto, él está en cualquier momento, en cualquier circunstancia, él siempre no puede dejar de predicar el Evangelio. Y por eso quiere ir a Roma, y pues finalmente el apóstol fue a Roma, pero no en las circunstancias que él esperaba, ¿verdad? Fue llevado preso, pero ni las cadenas impidieron que Pablo predicara el Evangelio. La gente llegaba a la cárcel, donde él estaba encarcelado en diferentes lugares, y él ahí predicaba. Y de hecho en una ocasión dice: escucho que algunos predican el Evangelio por hacerme sentir mal, o por competencia, o por lo que sea, y a mí la verdad no me interesa la razón. Lo único que me interesa es que Cristo sea proclamado. Qué interesante que Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, él dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús mi Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, etcétera, etcétera, etcétera. Él era un perseguidor de la iglesia y ahora se convierte en un predicador ferviente del Evangelio. Esos son los cambios que Dios hace en la vida de una persona. De manera que ustedes que han leído la Biblia, que han escuchado predicaciones, recordarán que cuando él empezó a predicar tenían temor, ¿verdad? Porque sabían que él había sido perseguidor, no sabían si era de repente una estrategia de parte de él, ¿verdad? Pero Pablo se convirtió de hecho, el apóstol Pablo es considerado, creo que fue R.C. Sproul que dijo que el apóstol Pablo es el cristiano más exitoso que ha existido, o que es el teólogo más grande que ha existido. Y la verdad es que si analizamos la vida de los otros apóstoles, en mi opinión, según lo que yo leo, el apóstol Pablo superó a los demás. Así que Pablo no perdía tiempo, aprovechaba cualquier oportunidad. Yo creo que ya me pasé, ¿verdad? Mire que ese desafío que el mismo Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y yo creo que es un desafío para nosotros también. Todos debemos ser evangelistas, así que no tenemos que desperdiciar ninguna oportunidad para predicar. ¿Qué oportunidades perdemos a diario? ¿Cuántas oportunidades habremos perdido?
No hay cosa más gratificante que ver la transformación que Dios puede ver obrar en la vida de una persona. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sabe usted que alguien es creyente o no? Bueno, no lo sabe, ¿verdad? Pero porque nadie está en el corazón, pero uno puede tener una idea. ¿Cómo sabe que alguien es creyente? Porque viene a todos los cultos, porque practica lo que todos practicamos. No. Por supuesto, el creyente tiene que practicar todo eso, tiene que leer la Biblia, tiene que orar, tiene que ofrendar, servir, tener un ministerio en la iglesia, congregarse, practicar las disciplinas espirituales. Todo creyente debe hacerlo, pero no todo el que lo hace significa que sea creyente. ¿Cómo lo sabemos? Por la forma de pensar. Ese es el secreto. Por la forma de pensar. De repente una persona puede practicar todo lo que ya dijimos, o lo que hace, por así decirlo, un cristiano promedio, pero a veces alguna declaración lo delata que no ha entendido. Pero qué bonito es ver a una persona, a un joven que antes era, qué sé yo, mal hablado, vicioso, y de repente una persona totalmente diferente, o de repente un padre de familia lleva a, qué sé yo, a un joven, a su hijo, lo lleva a donde un consejero, donde un pastor, y él no quiere escuchar a nadie. El hijo no le hace caso al papá, los papás no le hacen caso a nadie, pero de repente el Espíritu de Dios entra en esa persona y de repente él dice: yo ya no quiero decir palabras soeces, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero estar más cerca de Dios, yo quiero leer la Biblia, yo quiero orar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dios cambió la mente y el corazón. No hay nada más satisfactorio que eso. Tenemos una misión, tenemos una tarea sagrada y no tenemos opción. Quien ha nacido de nuevo adquiere esa deuda. Tenemos que predicar el evangelio con quien tengamos contacto. Aprovechemos toda oportunidad porque el Señor nos llamará a cuenta. A mí me llama la atención cómo el profeta ya no quería ir. Yo renuncio, dice el profeta. Y Dios le dice: está bien, si quieres renunciar está bien, pero si yo le enviara un mensaje al impío y no se lo das, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea que algún día el Señor nos va a llamar a cuentas de las personas que están a nuestro alrededor y no habrá excusa. Siempre me parecieron muy impactantes y quedaron grabadas en mi mente unas palabras que de este escritor Rick Warren en este libro Una vida con propósito, en donde dice que Dios nos va a llamar a cuentas un día. Y entonces cuando uno diga: lo siento, Señor, yo tenía mis propias metas, tenía mis propios sueños, y entonces Dios responderá: respuesta equivocada, te di esto, te di lo otro para que hicieras esto. Entonces el Señor nos llamará a cuenta. Entonces les dije que le iba a volver esta pregunta: ¿cuántos años tiene de convertido? Digamos que tiene 10. ¿Cuántas almas ha ganado usted? Es probable que haya alguien que ni tiene idea de cuántas almas ha ganado, porque ha ganado muchas. Escuché el testimonio de alguien que parece difícil de creer, pero es posible. Dice que él se propuso evangelizar a una persona diariamente evangelizar a una persona. Es posible hacerlo, no es fácil, pero es posible hacerlo. En 10 años, por 365 días, serían 3.650 convertidos. Uno por día por 10 años, ¿verdad? ¿Quién tiene 10 años y tiene 3.600 convertidos? O por lo menos a 3.650 personas que le haya convertido el evangelio. Pero, por cierto, no solo es posible, sino que escuché el testimonio de alguien que se propuso compartir el evangelio diariamente a 4 personas. Se me escapa el nombre hoy. 4 personas al día. Pero tal vez estamos siendo un poco ambiciosos, ¿verdad?
¿Qué tal uno por semana? En 10 años, uno por semana. ¿Cuánto suma? Un convertido por semana por 10 años. Creo que 520, ¿verdad? Creo que 520 por 10 años. Pero seamos condescendientes. ¿Qué tal uno al mes? 120, uno al mes. 120 convertidos. ¿Qué tal uno al año? 10. ¿Habrá alguien que tenga 10 años y que tenga 10 convertidos? Sería muy poco, pero ¿qué tal alguien que tenga 20 años y no tiene ni uno? ¿Qué piensan? Yo me planteo esta pregunta: si Dios nos llama a cuentas a todos, ahora, aquí, en este momento, ¿yo saldría aprobado o reprobado? ¿Cómo saldría usted? ¿Aprobado o reprobado? ¿Cuántas veces he ido al banco y estoy a la par de una persona y no le hablo de Cristo? ¿Cuántas veces he estado haciendo fila y tengo la oportunidad? ¿Cuántas veces se ha subido usted en un taxi y le ha hablado al taxista de Cristo? ¿Cuántas veces se ha subido a un bus y se ha parado y ha predicado? ¿Cuántas veces? Y saben que no tenemos excusa, no tenemos, porque si usted ha nacido de nuevo, usted tiene esa deuda. El Señor Jesucristo, antes de partir, les dijo a sus discípulos, les encomendó esta misión en Mateo 28, 19, 20. ¿Verdad que es hasta de memorización? Ese versículo yo lo memoricé cuando recibí la clase de primeros pasos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchos textos que nos desafían a cumplir esa misión. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, yo quiero de veras felicitarlos porque yo veo que tienen equipo y hay personas que están escuchando. Hay gente que nunca va a venir aquí probablemente, pero está escuchando desde sus hogares. Yo siempre recuerdo que en pandemia, pues yo no soy muy tecnológico, pero cuando supe que existía Zoom, empezamos con el Zoom. Me costó un día anunciando el canto y el micrófono apagado. Canté el himno yo, dirigiendo supuestamente, y los otros hermanos al otro lado esperando que yo lo cantara, ¿verdad? No, hay personas que no somos muy buenos para la tecnología, ¿verdad? Pero es una oportunidad la tecnología, una oportunidad, y veo que ustedes la aprovechan. Tienen un grupo de música muy bonito, los felicito. Yo no sé, por cierto, iba a decir esto al principio, no lo dije, lo digo ahora. Yo no hablé nada con el hermano Isael, yo no le pregunté nada, digo, yo quiero hablar libremente. Él no me ha dicho nada. Que le comentaba la vez pasada que invité a un predicador y era como que nos estaba describiendo, y yo me paré y dije: miren, hermanos, yo no le conté nada. Lo que él ha dicho es que el Señor nos quería decir, porque el Espíritu lo guió, ¿verdad? Entonces, asumo o espero que lo hagan, pero si no, váyanse al parque y toquen. Dicen algunos expertos que los que escriben acerca de adoración y todo eso, que un mensaje es más efectivo cuando se canta que como lo que estamos haciendo ahora. O sea que si alguien se para y canta una canción, el mensaje es más eficaz o más efectivo o mejor, la percepción es mejor, la recepción, que simplemente decirlo, ¿verdad? Así que hay que seguir adelante haciendo lo que hacemos, pero podemos mejorar, ¿no es cierto? Podemos hacerlo mejor. Si usted no tiene la habilidad, vamos a estar enfatizando esto, no es excusa, ¿de acuerdo? No tener el don no es excusa, vamos a hablar de eso después. Usted puede capacitarse, usted puede aprender, ¿verdad? Hay personas que tienen la habilidad de presentar el Evangelio fácilmente, otros no.
pero por eso podemos capacitarnos y ejercitarnos, pero no hay excusa. Solo necesitamos la convicción, la voluntad. Entre las imágenes que ustedes pudieron ver, mencionaba algo que no dije, pero hablaba de un compromiso, de una convicción. De hecho, voy a retroceder solo para verlo. Una convicción, un compromiso, una misión. Es básicamente lo que necesitamos, es compromiso. Es lo que le motiva a usted cada mañana a levantarse, a preparar a sus niños para que vayan a la escuela. A veces usted no quiere, pero tiene la responsabilidad, o lo que le motiva a levantarse cada mañana para ir a trabajar, aunque no quiera, un lunes. Ese es compromiso, voluntad, determinación. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos la determinación de personas porque hablando de cómo hablar de Cristo es mostrar el amor a las personas, y dice D.L. Moody: si realmente puedes hacer que un hombre crea que lo amas, lo has ganado. Pero escuche esta otra, de John Knox. Él quería su nación para Cristo, y él dice: dame Escocia o muero, ¿verdad? Sería bonito que ustedes dijeran: dame Santa Rosa o muero. Yo quiero predicar en toda Santa Rosa. Ahora imagínense usted, si todos predicáramos uno al día, ¿cuántos convertidos habría? ¿Verdad? No todos se convierten, pero habrían, por lo menos pensando en el contexto. Se decía hace incluso varios años que en Ciguatepeque, por ejemplo, el 40% eran creyentes, pero si eso fuera cierto, yo hubiéramos evangelizado todo Ciguatepeque y nos hubiéramos ido para Comayagua y La Esperanza y todo, y ya hubiéramos evangelizado a todo el mundo, porque, ¿verdad? Con esa convicción de que todos debemos de predicar. Empiece con su casa, con su cónyuge, con sus hijos, pero no podemos desaprovechar ninguna oportunidad. Entonces, tenemos una deuda. ¿Cuál es esa deuda? Predicar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Nuestra doctrina, enseñamos y creemos profundamente que la vida eterna es por gracia y que Dios nos ha escogido. ¿No es cierto? Dios nos ha escogido, gloria a Dios. Y la vida eterna es por gracia, y gloria a Dios por eso, porque si no, estaríamos en condenación eterna, porque no hay nadie que llene los estándares de Dios. Solo a través de Jesucristo es que tenemos vida eterna. Pero Dios nos ha escogido. Y si usted no predica el evangelio, pues alguien más lo hará, pero usted perderá la bendición, ¿verdad? Y tenemos que predicar a todo el mundo, porque como alguien dijo: yo no sé quiénes son los escogidos, tengo que predicar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces aprovechemos toda oportunidad y vayámonos esta noche con esta idea. Tenemos una deuda que no nos debe dejar tranquilos, una deuda con predicar el evangelio a todas las personas que están a nuestro alrededor. El Señor nos va a llamar a cuentas un día. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos, a cumplir con esta deuda, porque un día daremos cuenta. Oremos. Padre, gracias por su amor y por la oportunidad de haber sido alumbrados con la luz del evangelio. Y ahora que hemos sido salvados, que su gracia ha sido derramada sobre nosotros, hemos también adquirido como parte de ese paquete no solo la vida eterna, la vida plena, sino una deuda con todo ser humano de presentar el evangelio. Denos a todos la voluntad, la determinación de hacerlo. Viene con el paquete es parte del precio de seguir a Cristo. Perdónenos cuando hemos sido negligentes y cuando hemos desaprovechado oportunidades. Ayúdenos y denos la valentía, la determinación de hacerlo. Le agradecemos por esta amada iglesia, le agradecemos por estos 129 años, por cada uno de los ministerios que ellos tienen. Oramos para que sigan esforzándose y sigan tratando de mejorar en el cumplimiento de esta misión, en el pago de esta deuda. Bendiga a cada familia,
a cada a cada miembro de manera particular. Bendiga el ministerio de la radio, bendiga al pastor, bendiga a los líderes, a cada miembro de esta iglesia. Le agradecemos infinitamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su atención, hermanos. Que el Señor les bendiga.